If you haven't heard about Anchor, it is the easiest way to make your podcast. Let me explain. It is free, and you can do everywhere you have an internet connection, from your cellular phone, from your laptop, or from your tablet. It's free. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. Buenas noches, amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Les habíamos prometido la semana pasada la segunda parte con el analista y periodista Plácido Garza, quien nos hablaría de su viaje a Polonia, y ya está regresando y tiene sus notas listas para hablarnos en exclusiva de los resultados de este intercambio sobre los análisis que él hace junto con sus homólogos especialistas en todo el mundo. Buenas noches, Plácido. Buenas noches, Frank. A tus órdenes. ¿Cómo les fue en el viaje? La primera impresión como introducción y lo que más te gustó de esta experiencia. Como lo platicamos en la entrevista anterior, fue una invitación que nosotros recibimos por parte de militares en reserva del Ejército Bolivariano de Venezuela, que originalmente nos invitaron a estar allá. Como tú sabes, estuvimos allá, específicamente en la ciudad de Mérida, porque no pudimos hacer las reuniones en Caracas debido a la situación que yo expliqué. Se trata de militares en reserva que están siendo muy, muy seguidos de cerca por las fuerzas de Maduro. Es una especie de resistencia la que está muy activa ahora en Venezuela, al margen completamente del gobierno paralelo de Guaidó, a quien lo reconocen como tal, pero no son propiamente parte de su estructura. Entonces, me hicieron una invitación a través de un buen amigo que tengo allá en Venezuela, que se llama Juan Requesens, que fue detenido por el gobierno de Maduro. Él es un diputado de la legislatura, legalmente sigue siendo diputado, pero las fuerzas represivas de Maduro lo apresaron y él tiene ya 1 año y medio de estar recluido allá, y sin embargo yo sigo teniendo comunicación con él, y a través de uno de los contactos que tuvimos me dijo que si no tenía inconveniente en volver. Nosotros estuvimos el año pasado 11 días en Caracas, y así fue como entramos en contacto con la gente de ese ejército en reserva que paradójicamente fue creado por Hugo Chávez. Es como una especie de fuerza de élite, y como son militares en reserva, técnicamente son civiles, pero mantienen sus rangos. Lo que no pueden hacer es salir a la calle con sus uniformes, pero según supimos ahora que estuvimos allá, cuyo reporte te compartí en la primera entrevista, hay una especie de conexión muy interesante que no sabíamos nosotros que existía entre los ejércitos en reserva de varios países. En América Latina los hay en Argentina, en Bolivia, en Perú, principalmente Chile, Colombia tiene, México también lo tiene, pero se le da otro tipo de connotación. No es propiamente un ejército en reserva, como lo tiene Israel, por ejemplo. Un fuerte vínculo que tiene la resistencia venezolana, que así se llaman ellos, una especie de resistencia porque están trabajando en la clandestinidad, resulta que lo tienen precisamente con los militares en reserva polacos. Ellos son herederos de la tradición de liberación, así le llaman, la tradición de la liberación del régimen de los rusos después de la Guerra Fría, cuando Europa se divide en dos.
ellos se llaman a su vez resistencia polaca, que operó principalmente cuando el gobierno soviético tenía el mando, estaban los controles de ese país. Así nació la resistencia de los militares en reserva, o sea, para de alguna manera hacer presión para que tuvieran un gobierno legítimamente polaco. Entre los productos que obtuvieron, o sea, entre los logros que obtuvieron fue, pues, lo que ya todos sabemos, ¿no? El gobierno de Lech Walesa, que siendo electricista y líder sindical de Solidarność, que así se llama en polaco el gremio sindical, que era Solidaridad, se volvió presidente constitucional. No le fue muy bien, todos lo sabemos ahora, pero pasó a la historia precisamente por ser de los baluartes del nacionalismo polaco que lograron erradicar del poder en ese país a las fuerzas soviéticas. O sea, había puros presidentes títeres que no eran ni siquiera presidentes, eran especies de generales que tenían el mando del país y que pues le rendían cuentas a Moscú cuando existía la Unión Soviética. Entonces, estoy haciendo un poco de historia nada más para que se pueda captar cuál es la conexión real que existe entre la resistencia venezolana y los militares de reserva polacos, que ya no están propiamente operando contra el régimen, porque pues evidentemente Polonia está gobernado constitucionalmente por un presidente que se llama Andrzej Duda, que fue electo en el 2015 y que casualmente este año termina su gestión. Allá en Polonia los periodos de los presidentes son de 5 años. Duda es un ultraconservador, y a pesar de eso, de ser un ultraconservador, ha logrado de alguna manera conciliar los intereses del país, de tal forma de que la resistencia, o más bien los ejércitos de reserva polacos, no están operando propiamente en contra del gobierno de ese país, sino más bien, y esta es la parte interesante, Frank, más bien existe una conexión entre varios países. Ahora lo sabemos porque pues estuvimos ahí. Yo fui invitado y estuve en 3 reuniones. Las 3 reuniones se dieron en Dansk, que es casualmente el puerto del Báltico de donde salió a la luz Lech Walesa. Hay una conexión muy interesante en donde se dan soporte mutuamente los militares en reserva, ahora principalmente enfocados mucho en lo que está ocurriendo en América Latina. Hay una conexión muy fuerte de los militares en reserva polacos con los venezolanos, y fue así como, después de haberme reunido con los, ahí sí, militares activos en la clandestinidad venezolanos, de ahí brincamos hacia Polonia, pero principalmente por el hecho de que ellos están muy interesados, estoy hablando de los polacos, están muy interesados en ver qué está sucediendo en América Latina. También tienen mucho interés de lo que está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, yo te puedo decir que estuvieron siguiendo de cerca online conmigo allá lo que estaba sucediendo, porque querían estar informados de primera mano de si Elizabeth Warren seguía en la contienda presidencial. De alguna manera esta mujer generó muchas simpatías en Polonia, y sé que en gran parte de Europa, y fue una sorpresa muy desagradable el que se haya retirado de la contienda, como tú sabes, en donde pues ahora siguen Joe Biden y Bernie Sanders por el lado de los demócratas para hacerle frente a Trump, ¿sí? Entonces, el tema que estoy mencionando en este momento te da una idea del nivel de interés y de profundidad, o más bien de la profundidad con la que están siguiendo los polacos lo que está pasando en América Latina, pero también en Estados Unidos. ¿Cómo te suena todo eso, Frank? Bastante globalizado, o sea, es el contexto de
lo que es la condensación de la Guerra Fría, o sea, cae el muro de Berlín, se libera Polonia de la Unión Soviética, hay una gran polémica en Ucrania porque todos quieren su gas, también otro pueblo que fue de parte de la Unión Soviética, y al ver todo esto, lo que me dijiste de Elizabeth Warren, pues me sorprende demasiado, pero es que en el mundo europeo están esperando el ejemplo de que Occidente lance una mujer presidente. En Alemania ya tienen a una presidenta, entonces, ¿qué está pasando con el primer mundo? Y por favor prosigue, es muy interesante. Casualmente, uno de los focos de simpatía de los polacos hacia Elizabeth Warren, como me lo decían, es independientemente del partido que sea, lo que estamos siguiendo nosotros de cerca, esto me lo dijeron antes de saber lo que ocurrió con Elizabeth Warren, que se retiró de la contienda, pero les llamaba mucho la atención el que pudiera darse en el continente, en Estados Unidos, la primera presidenta, ¿sí? Lo vieron así como una especie como de desilusión, el hecho de saber que dos septuagenarios, porque imagínate tú la edad que tienen Biden y Bernie Sanders, uno anda en 78 años, el otro trae 77. En cambio el presidente de Polonia tiene 25 años menos que ellos. Lo veían como una especie de esperanza de que Warren pudiera seguir adelante. Ahorita ya están perfectamente bien enterados porque tienen una información de primerísima mano y no alcanzan ellos todavía a darse cuenta de la trascendencia que puede llegar a representar para los Estados Unidos el que gente de tal edad, y me lo dijeron, no tenemos nada en contra de la gente de edad, pero ya hay una brecha generacional que tiene que ser solventada, por así decirlo. Les preocupa la edad y me centro mucho en los polacos porque me llegaron a demostrar un nivel de conocimiento fuera de lo que yo me esperaba. Como normal, para empezar, un dato muy anecdótico: cuando a mí me invitaron, lo primero que les dije, espérenme, pero es que yo no hablo polaco, y me dicen, es que no necesitas ni siquiera hablar inglés porque aquí el español es una lengua que maneja casi el 70% de los bilingües, o sea, bilingües para ellos es el que habla polaco e inglés. El 78% de los polacos que hablan inglés hablan español, Frank. Eso es un dato muy importante que a lo mejor mucha gente no sabe. Entonces, es eso en lo que tiene que ver con Estados Unidos. O sea, están siguiendo muy de cerca lo que pasa en Estados Unidos, están preocupados por la brecha generacional que existe entre el electorado y los que van a manejar los destinos del país durante los próximos 4 años, porque si gana Trump, que todo parece indicar que así va a ser, pues tiene 74 años, y si gana un demócrata, que se ve poco probable, pues el más joven va a tener 77, imagínate. Entonces, eso comparado con lo que está pasando en Polonia, en donde las nuevas generaciones están tomando el control del rumbo del país, pues sí, como que dicen, y esto es algo que yo me atreví a decírselos para ver qué cara ponían. Es decirles, imagínense ustedes que el viejo mundo es el joven mundo en cuanto a la edad de los gobernantes, y el nuevo mundo es el viejo en cuanto a la edad de los gobernantes. Y les llamó mucho la atención, porque pues tú sabes que todo el tiempo se ha hablado de que el viejo mundo es Europa y qué sé yo. Entonces, pues lo normal sería que en el viejo mundo estuvieran los viejos, ¿no? Y es al revés. Tú analizas los porcentajes de edad de los presidentes y primeros ministros europeos y son fácilmente un 30-40% más jóvenes que los que mueven las cosas en América. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene 65 años y va a terminar su mandato casi siendo septuagenario. Y el gabinete, el que tiene el poder del gobierno de López Obrador en México, imagínate que la secretaria de Gobernación anda cerca de los 70, el director de la CFE, que se llama Manuel Bartlett, tiene 85, y por el estilo, o sea, como que el nuevo mundo se avejentó en cuanto a la edad de sus presidentes y el nuevo mundo se rejuveneció.
yo lo manejé todo esto con mucho respeto, por supuesto, pero yo esperaba una reacción no de simpatía, sino más bien de crítica, y resulta que no. Dice, es que esa es la gran paradoja de lo que está sucediendo. Entonces, Frank, nos están observando, la noticia es, nos están observando a lo que está pasando en el continente americano, están muy preocupados de lo que está sucediendo en México, porque las señales que está mandando la economía mexicana hacia Europa, y un receptáculo, me doy cuenta ahora, un receptáculo natural por la profundidad con la que analizan lo que está pasando en nuestro continente, casualmente son los polacos, y créemelo, no se habla mucho de Polonia como referente europeo. Se habla de Alemania, se habla de Inglaterra, de Francia, no se diga de Italia, pero yo te aseguro, y tú me podrás decir si estoy equivocado o no, que es bien difícil que te encuentres un punto de referencia o un indicador polaco como punto de referencia para saber qué piensa Europa relacionado con América. Generalmente nos vamos con lo tradicional, ya te digo, los alemanes, los italianos, los franceses, los ingleses, pero resulta que el nivel de profundidad que tienen los polacos para analizarnos, a mí me dejó sorprendido. Manejan con mucha solvencia indicadores de crecimiento económico por parte de México, de Estados Unidos, hacen una comparación muy interesante de cómo la primera economía del mundo tiene a un proveedor que podría estarse comiendo a todo el mundo en cuanto a proveeduría, que es México, por su cercanía, y no lo hace, y le están atribuyendo, y esta es la noticia, porque yo les pregunté, a mí me sacaron toda la sopa, obviamente, pues ellos querían saber cómo estaba la situación en México, pero yo no desaproveché la oportunidad y les dije, bueno, pero ahora me van a dejar hacer preguntas, y iban a hacer 3 y resultaron que fueron 65 preguntas contaditas, las que yo les hice, y una de ellas fue, ¿cómo se explican ustedes, ahora que me han demostrado que analizan la economía mexicana mejor que muchos mexicanos, cómo se explican que teniendo una frontera de 3,000 kilómetros con el cliente más importante y más poderoso, con la economía más fuerte del mundo, no seamos el proveedor más poderoso del mundo? Y se voltearon a ver los líderes uno al otro, y uno de ellos tomó la palabra y en perfecto español me lo dijo: la diferencia tiene nombres y apellidos. Se llama Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de López Obrador, ante los ojos de los polacos, está haciendo retroceder a México 25 años por lo menos en cuanto a la inercia que ya traía con los anteriores gobiernos, y fueron muy claros al decirme: no, de ninguna manera nosotros justificamos los niveles de corrupción, los niveles de inseguridad que se desataron con Calderón, y de verdad, Frank, te mencionan los nombres de los expresidentes con una solvencia como si estuvieran hablando de los expresidentes polacos. O sea, se saben nombres, apellidos, se saben las fechas, es impresionante. O sea, y esto llama mucho la atención porque a mí, particularmente que me dedico al Big Data, me permite hacer un cruce de información muy, muy válido con una fuente de información completamente objetiva, que es la de Europa y específicamente la de los polacos. Entonces ellos dicen, de ninguna manera que se vaya a entender lo que estamos diciendo como que es una justificación a los gobiernos de Calderón, de Fox y de Peña Nieto, porque ellos tuvieron muchos problemas que no supieron resolver. Pero es innegable que Peña Nieto entregó el país con un crecimiento del 3%. Es innegable que Calderón se lo entregó a Peña Nieto con un crecimiento del 3.5, casi el 4%. Y también no se puede negar que Fox se lo entregó a Calderón con un crecimiento casi del 4.7%. Y ahora México, por primera vez en la historia moderna como país, trae un crecimiento 0. Entonces ya tuvo mucho tiempo el presidente López Obrador como para empezar a dar resultados. Una cosa que me decía uno de los generales en retiro polacos, me decía: a lo mejor lo que necesitan en México es acortar los periodos de la presidencia, porque 6 años es mucho para justificar que no den resultados. Y me pareció muy,
muy ingeniosa la propuesta. Pues en Estados Unidos son 4, en Polonia son 5, y en México son 6. Y ya el primer año el presidente dijo que pues estaba estudiando las cosas, que le habían dejado un chiquero, que le habían dejado un batidero y que todo estaba mal y que pues en ese primer año no pudo hacer nada por eso. Y cuando empezó el segundo año, lo primero que dijo es que necesitaba otro año para que empiece a dar resultados. Entonces imagínate, Frank, gobierna 6 en teoría, pero son 5 porque el sexto año ya es político, el sexto año ya están las campañas políticas, entonces ya quítale un año, quedan 5. De esos 5, López Obrador ya se comió 1 y lo que va de este año, y ya nos pidió tiempo para otro año. O sea, se va a comer 2 años sin que veamos resultados. ¿Qué nos queda? 3 años para no hacer lo que debió de empezar a hacer desde el primer día. Pues como que yo no lo entiendo. No sé tú, Frank, desde el punto de vista de alguien que está en Estados Unidos, ¿qué me puedes decir acerca de eso? Bueno, yo lo que he estado diciendo a través de estas plataformas es que él hizo una serie de promesas en campaña, y yo he estado viendo con el calendario y el timeline, la línea del tiempo sobre el progreso de esos proyectos, y están igual que la economía, están en cero. La inmigración no se ha parado, y como dijiste el programa pasado, México sí está pagando por el muro, como lo dijo Trump. Entonces, por cierto, no sé si mencionaste eso con estas gentes en Polonia. Sí, hablamos del muro, claro que sí, porque la conexión fue natural de Estados Unidos con México, y me preguntaron abiertamente, a ver, la amenaza que dio Trump de que los mexicanos iban a pagar el muro, ¿se está cumpliendo? Y les digo, miren, yo lo veo de la siguiente manera. No estamos pagando los mexicanos un muro de ladrillo, pero estamos pagando un muro a través de 50,000 miembros de la Guardia Nacional que están concentrados por el gobierno federal precisamente en la frontera de México con Centroamérica. O sea, no los estamos parando a los migrantes hacia Estados Unidos con ningún muro. Los estamos pagando, y muchísimo más caro, con 50,000 personas que están haciendo las veces de muro para evitar que las caravanas de migrantes de centroamericanos entren a suelo mexicano. Entonces, para fines prácticos, lo que yo les dije es: el muro de ladrillo no lo estamos pagando los mexicanos, pero lo estamos pagando muchísimo más caro. Porque imagínate tú lo que significa tener a 50,000 guardias nacionales concentrados en este momento. Y esto es lo grave: más en contener las caravanas de migrantes que en resolver los problemas de inseguridad que tiene México. O sea, estamos pagando muchísimo más caro ese muro que Trump nos dijo que íbamos a nosotros a tener que sufragar. Entonces, el hecho es que toda esta información, el gobierno de López Obrador cree que se está quedando en México. Nada más para que te des una idea del escasísimo nivel de internacionalista que tiene López Obrador. Desde que tomó el poder el 1 de diciembre del 2018, no ha salido de México ni una sola vez. No fue a Davos, no fue a las conferencias que se dieron de presidentes en Sudamérica, no ha visitado a su principal socio comercial, que es México, menos al de Canadá. Olvídate de que no sabe hablar inglés, esa es la realidad, pero eso es lo de menos, para eso están los traductores. Pero ¿dónde está realmente el interés de México a través de su gobierno por conectarse con el mundo? O sea, no vivimos en una aldea, estamos viviendo cada vez más conectados, y lo que está pasando alrededor del coronavirus es una muestra bien clara. De nada sirve que estés cuidando tus fronteras de una manera u otra, si un crucero viene y se para en Isla Mujeres
y porque hay una persona que está infectada, y el presidente mexicano, en solidaridad internacional, un nivel de internacionalismo que no tiene, por lo que te acabo de explicar, él dice que no tiene ningún problema en que se bajen los pasajeros. Al fin y al cabo, el coronavirus no es un problema tan grande como ese. Entonces, ¿cómo explicarlo? Es imposible que un país pretenda vivir en un mundo cada vez más conectado, aislado del resto. O sea, el presidente mexicano debe salir al exterior de alguna manera para que se refresque su punto de vista. Está bien, él dice que está concentrado en resolver los problemas de México, pero ¿para qué lo elegimos? O sea, se supone que elegimos una persona capacitada para que pueda atender los problemas de México, pero también los problemas de México con el mundo. Es innegable. La paridad del peso frente al dólar no es el producto de una economía nacionalista, sino más bien es el producto de una economía mexicana conectada con el exterior. O sea, de muy poco va a servir que siga en gira en todos los pueblos que te puedas imaginar de México si no brinca las fronteras. O sea, ya tiene 14 meses de ser presidente y no sale de México. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen los polacos de todo esto? Simpatizan con el mexicano, pero no con el gobierno de los mexicanos. Hay una simpatía natural de los polacos con los mexicanos por muchas razones. El porcentaje de católicos es muy alto, el porcentaje de ¿cómo explicártelo?, de la permanencia de los hijos en las casas es muchísimo más alta de lo que existe en Europa. El porcentaje de los hijos con sus papás viviendo en la misma casa se parece más al de México que al de Estados Unidos. O sea, hay mucha afinidad del polaco con el mexicano, pero el gobierno mexicano les está provocando mucha crítica. O sea, ellos se están volviendo cada vez más críticos de lo que está sucediendo en México, y lo que me dicen los especialistas con los que estuve platicando allá es que este es el común denominador en Europa. Es cuestión de que uno le rasque tantito y te das cuenta de eso. O sea, no se explican cómo tenemos un presidente que está haciendo lo que está haciendo en el caso de México, en donde más que gobernar en base a estrategias, está gobernando en base a ocurrencias. O sea, yo lo digo de esa manera. En vez de estrategias, gobierna con ocurrencias. Y nos distrae a la masa, ¿de acuerdo? Con las rifas, con expresiones que no son propias de un presidente. Entonces, si el gobierno mexicano cree que su forma de hacer las cosas es ajena en el mundo, está equivocado, porque ahora en este viaje tocamos 7 países. Y te puedo decir que en los 7 países te ven como, ¿qué está pasando con tu presidente? Así te lo dicen. Entonces, pues yo no sé si esto que acabo de plantearte, Frank, de alguna manera lo estés viendo tú en los Estados Unidos. Sí, realmente la famosa mañanera ha generado una gran atención a todos los niveles, pero curiosamente los medios en inglés han dejado mucho de tocar el tema de México. Más bien como que se dieron cuenta que se llegó a un estancamiento y ya no quieren hablar sino hasta que suceda otra cosa. Entonces, todos le hemos estado dando al presidente y a su administración el beneficio de la duda. O sea, de decir, bueno, ok, entraron y como tú lo dijiste, dijeron que encontraron un cochinero, encontraron así, asá, y que el fuchi, y expresiones muy populistas. Pero vamos a ver los hechos. Y es lo que la gente en el extranjero están esperando. Los hechos, el plan de trabajo. Por eso para mí era muy importante escuchar, porque tú vienes de ver a un grupo de analistas que están exactamente en el mismo objetivo, esperando esa proyección.
pero vamos a ir a una pausa comercial que tenemos anunciantes y te agradezco si nos acompañas para que nos des esa parte que los analistas están esperando y cuál es su perspectiva, cuál es su proyecto en cuanto a que si no ven que pase esto o pase lo otro, qué es lo que esperan ellos hacer o qué es lo que ellos esperan de México en cuanto a los mexicanos y a los mexicanos que estamos en otras partes del mundo. Estamos en Charlas de la Noche platicando con el especialista Plácido Garza, periodista prominente y muy influyente en México, que regresa de su viaje por Venezuela y Polonia. Regresamos después de esta pausa comercial. Gracias y por favor síganos acompañando.